Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer un análisis de dos libros desde los aspectos sociales y económicos. Veremos las diferentes teorías y sus autores, cómo se plantean y qué proponen para ayudar a la sociedad. Comencemos. Vamos a tratar de recoger aquellas ideas y teorías de la historia del pensamiento económico sobre el desarrollo. Vamos a aclarar algunos conceptos antes de comenzar. El pensamiento económico sobre el desarrollo sería el conjunto de conocimientos científicos en torno al concepto de desarrollo económico, que arrancaría desde el pensamiento mercantilista y llegaría hasta nuestros días. Y la economía del desarrollo se diferencia en que conoce las disciplinas científicas que se ocupan del estudio de las economías de los países menos desarrollados. Se considera la economía del desarrollo como una disciplina científica que no aparece hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Los mercantilistas o les decían los pioneros del desarrollo, los primeros en ocuparse de la riqueza de las naciones. Después vinieron los fisiócratas, que tenían los mercantilistas, y ellos planteaban alcanzar la mayor riqueza de las naciones por medio de la agricultura. Y después vienen los clásicos por el progreso material y el atraso económico. Vamos a hablar de los mercantilistas y la riqueza. Ellos pretendían la expansión y el desarrollo de su estado doméstico, formando por los centros relativamente desarrollados y las zonas de la aceptación de los productos y las materias primas. Pero si ese es relativamente pequeño y se explotaba en un límite, se acudía al desarrollo exterior, que vendría siendo lo que sería el comercio. Dicen que la intervención del Estado tiene que ser de forma directa e indirecta, aunque la mayor intervención del Estado se centró en la regulación del comercio exterior y el sector manufacturero, y ya que se desarrollaba correctamente, daba un desarrollo favorable a otros sectores que más pequeños o menos estratégicos y dependientes. El Estado era esencial en la teoría del desarrollo mercantilista. Los fisiócratas consideraban al sector agrícola como el sector estratégico de la economía, y ese era el punto que se tenía que tocar y que quería alcanzar un desarrollo mejor, y postulaban un régimen de competencia también. Eso era lo que postulaban. La clave de todo esto era la reproducción anual de la renta. Entramos ahora con los clásicos. Hablamos ya de Smith, la teoría del principio del desarrollo de la división del trabajo. Este economista en la especialización en la división del trabajo conducen a una mayor riqueza de los trabajadores, a una reducción del tiempo de producción necesario y al surgimiento de innovaciones técnicas. Seguimos con Malthus y el principio de la población, que se basaba en que la población crece a un ritmo superior que la producción de alimentos, debido a la pasión sexual de los hombres, a la ley de los rendimientos decrecientes de la tierra. Decía que la población crece en una progresión geométrica, mientras que los recursos de una forma aritmética, solo con un salario de subsistencia, o sea que solo le dieron un salario para subsistir lo básico, era como se tendría un equilibrio estable. Malthus también explicaba lo del atraso económico. Es que por un lado tenemos el sistema colonial, lo que orienta la producción de una falsa dirección alejada de las necesidades de la colonia, a la vez que genera vicios, crueldad y violencia. Por otro lado, están los obstáculos institucionales como la propiedad privada, el matrimonio, un régimen político y una destrucción moral. Pero la verdadera razón es la inexistencia de una demanda adecuada, por lo que propone la intervención del Estado con una serie de medidas, con la distribución de la tierra, el impulso del comercio interior y exterior, el mantenimiento de una clase de consumidores improductivos. Hablemos ahora de John Stuart Mill. El atraso económico de una nación está en la menor intensidad del deseo efectivo de acumulación y del deseo de ahorrar e invertir. Los clásicos no solo se preocuparon del proceso de desarrollo, sino que también su atención a explicar el atraso de los países y la forma de crear diferentes estrategias o condiciones necesarias para su progreso. Ahora entramos a la parte de los clásicos y vamos a hablar de Carlos Marx, y creo que para entender mejor todo eso que desarrolla él tendríamos que leer su libro El Capital y sus obras. Entonces vamos a comenzar. Su teoría del desarrollo arranca desde las teorías del valor y de la plusvalía. El valor de cada bien depende de la cantidad de trabajo que lleva incorporado con independencia del precio del mercado. El trabajo genera valor, como ya sabemos, y el precio
quedan, y la trabajadora, bueno, pues queda con su salario. Se habla de tres importantes tasas, lo que sería la tasa de plusvalía, la tasa de explotación y el capital total y la tasa de ganancias. Eh, Aquí vemos algo que es muy importante, creo que en la lucha de clases y más aspectos que plantea en su obra, ya que considero que Marx es el origen de una corriente de pensamiento la cual llega hasta nuestros días con gran fuerza en el campo en el campo de la economía del desarrollo. Eh, bueno, ahora vamos a hablar de otro tema, de otro autor que sería Lenin y el imperialismo. Lenin consideraba el imperialismo como una, no sé cómo decirlo, como digamos la parte superior del capitalismo, donde se produce la sustitución de la libre competencia por los monopolios capitalistas, pero también el imperialismo destruye economías y las culturas de los países colonizados, ya que hace surgir estos sentimientos nacionalistas, provoca guerras, entran las grandes potencias por el control de los pulmones y frena el proceso tecnológico. Esto aumenta las contradicciones internas del sistema y acaba provocando la destrucción del capitalismo, pero creando o haciendo que aparezca bueno, la aparición de lo que sería el socialismo. Ahora vamos a hablar del LIS y la teoría de las etapas. Habla que el proceso de desarrollo puede dividirse en 5 etapas, lo que vendría siendo en la etapa primitiva, después seguimos con la pastoril, después la campesina, después seguimos en industrialización y llegamos a la última que sería agropecuaria, manufacturera y comercial. Y esto nos lleva a dos escuelas, que vendría siendo la vieja y la nueva escuela histórica alemana. Tenemos a Roche y a Hildebrand, en que ellos utilizaron el criterio que fue el de los medios de cambio, donde se contribuía a solucionar el problema social por medio de crédito a los trabajadores y de la participación de estos en la propiedad de la industria también. Y de la nueva escuela tenemos a Buscher, a Sombart y a Schmoller, y ellos también concebían el desarrollo por etapas. Ahora vamos a hablar de Veblen y el carácter global de la conducta humana. Su aportación es precisamente su concepción de la actividad económica como un proceso de evolución continua y su reconocimiento de la naturaleza global de la conducta humana materializada en las actividades útiles y las actividades ceremoniales. También hablan de Aire, que elaboró 4 principios en los cuales en que se resume su concepción del desarrollo y su interpretación de la conducta humana como culturalmente definida y fundamentalmente gobernada por los ámbitos y costumbres socialmente adquiridos. También hablamos de otro personaje que se llama John Common, que aboga por la reconstrucción de las instituciones económicas a través de la acción colectiva, que generase la transformación del capitalismo banquero en capitalismo razonable y propone crear un ambiente de buena voluntad industrial. Ahora hablemos de Joseph Schumpeter, que fue la figura clave del desarrollo. Bueno, él dice que la figura clave del desarrollo es el empresario, entendido que este como deudor más que como propietario y como creador más que como buscador de fortuna. No se trata de un personaje hedonista, sino más bien que alguien que se preocupa por fundar una iniciativa privada con voluntad de conquista y que disfruta con la creación. Keynes creía que los países hubieran alcanzado un cierto nivel de ingreso, tendrían que dejar de preocuparse tanto por el crecimiento económico y todo aumento de la productividad desde que ese momento debiera transformarse en aumento del ocio, aumento de los servicios sociales o dar lugar a ocupaciones más artísticas y civilizadas. Su aportación de la teoría de las inversiones sirvió de base para otros autores que se ocupasen de los problemas del desarrollo. Las aportaciones de Keynes se centran fundamentalmente en su teoría de la inversión, al colocar esta en el centro de su análisis altera el enfoque de los problemas del desarrollo y genera una corriente de pensamiento que considera la inversión como el elemento clave del proceso de desarrollo económico. La economía del desarrollo nace tras la Segunda Guerra Mundial. Teníamos la participación de diferentes autores como son Rostow, Carrot, Domar, Nurse, Mirdan, Lewis, Kennedy, Perrow, Kuznets y entre otros. Lo que vemos en grandes rasgos de esta teoría son las identificaciones del desarrollo con el desarrollo económico.
este con el crecimiento económico y este otro a su vez con el crecimiento del PNB per cápita. Los factores sociales sobrantes se identificaron con la modernidad y los políticos con la libertad. La consideración del fenómeno del subdesarrollo como un problema de atraso relativo, consecuencia de la existencia de círculos viciosos que mantienen a estos países en una situación de estancamiento permanente, la importancia concedida a la industrialización en el modelo del desarrollo, al considerarla como el elemento fundamental de la modernización y aspectos impredecibles del desarrollo. El papel otorgado al Estado y a la planificación como elementos esenciales de la política de desarrollo y la defensa del ahorro externo en forma de ayuda, créditos e inversiones directas o como activador del proceso de crecimiento. El estructuralismo es fundamental en un método de investigación alternativo al espiritismo y al positivismo. Se toma como objeto de su investigación un sistema y no el estudio de las diferentes partes aisladas. El estructuralismo es en el campo del desarrollo lleva el apellido de latinoamericano y tiene su origen en la obra de la CEPAL. Los elementos fundamentales de la teoría estructuralista son que distinguen el crecimiento y desarrollo económico y definen el subdesarrollo y el desarrollo en función de la diferente relevancia de los factores estructurales y del progreso tecnológico. Así, una economía subdesarrollada sería aquella en la que el nivel tecnológico de algunos sectores de la economía están muy por debajo de los sectores más avanzados y muy por debajo del que podría alcanzar con la tecnología conocida, mientras que el desarrollo económico consistiría en la introducción de una nueva combinación de factores de producción que incremente la productividad del trabajo. Las características esenciales del desarrollo más avanzadas y un cambio en la composición final de la producción total. Una expansión de la producción a partir de las actividades que utilizan la tecnología existente sería crecimiento, pero no supondría desarrollo. Las estructuras existentes en las economías subdesarrolladas han sido históricamente determinadas por la forma en que dichas economías se han insertado en la economía internacional. Las funciones de estos países en la economía mundial ha sido servir de fuente de recursos baratos para la industrialización de las economías avanzadas y de mercados para la exportación de productos de las citadas economías. De todo ello resultan estructuras económicas duales, con un sector moderno orientado a la exportación de productos primarios y otro tradicional casi a nivel de subsistencia. La maquinaria, la tecnología y los bienes industriales de consumo son importados de las economías más avanzadas. Mientras las economías subdesarrolladas no modifiquen estas estructuras, serán incapaces de generar su propia dinámica de crecimiento o de alcanzar el desarrollo económico. Las propias estructuras de los países subdesarrollados explican los desequilibrios macroeconómicos de los mismos. Solo una decidida intervención gubernamental que promueva una continua transformación estructural apoyada en el desarrollo de un sector industrial nacional diversificado podría solucionar el problema del subdesarrollo. Hacia mediados de los 70, el pensamiento estructuralista comienza a desarrollarse de forma importante fuera del ámbito de la CEPAL y empieza a surgir las teorías de la dependencia que tienen auge en los años 70. Y podemos explicar el surgimiento de la teoría de la dependencia con lo siguiente. Las inconsistencias de la teoría de modernización para explicar las nuevas condiciones de los países subdesarrollados por su carácter parcial, ahistórico, superficial y triunfalista. El estancamiento teórico de la modernización que había entrado en una fase de formalización de sus principales líneas de investigación. La inadecuación de la teoría neomarxista del imperialismo para explicar la persistencia del subdesarrollo tras la descolonización. El surgimiento del pensamiento radical en los países subdesarrollados, o más bien desarrollados durante los años 70, fruto del clima político de la época. Y podemos hablar de Prebisch y del modelo centro-periferia, donde los centros son los países desarrollados y la periferia son los países subdesarrollados. La teoría neomarxista del desarrollo comienza a surgir durante la posguerra como una alternativa a la teoría de la modernización. La caída del muro de Berlín ha marcado en cierto modo el declinar de este debate, que en estos momentos se encuentra en crisis como gran parte del pensamiento político de raíz marxista. Los principales elementos de esta teoría son los siguientes. El subdesarrollo económico es un proceso característico por la continua extracción de excedente generado en la periferia por parte de las economías capitalistas avanzadas. Los países económicamente subdesarrollados se caracterizan por un escaso ingreso per cápita y unas bajas tasas de acumulación de capital. El desarrollo económico consiste en una reinversión nacional del excedente.
que permite un aumento de la renta que será posteriormente redistribuida de forma equitativa. El futuro del desarrollo económico bajo el capitalismo de cualquier país está determinado por su posición en la economía internacional. Los elementos centrales del método de análisis neomarxista son la adopción de una perspectiva histórica y la atención hacia la distribución del control del excedente de los países subdesarrollados entre las distintas clases sociales. En el pasado, los países capitalistas industrializados introdujeron a los países periféricos en un sistema de relación de intercambio desigual, por medio del cual el excedente económico era extraído de la periferia. Estas relaciones de intercambio desigual, a menudo impuestas por la fuerza persistente hasta hoy, y han provocado el bloqueo del desarrollo capital de la periferia. El intercambio desigual con los centros ha destruido la producción artesanal precapitalista en la periferia y reducido enormemente los incentivos para un desarrollo industrial capitalista e indígena. La competencia de las exportaciones manufactureras de los centros reduce aún más los incentivos para el desarrollo industrial de la periferia. El desarrollo industrial que se ha producido en la periferia ha estado controlado por un número limitado de los monopolios industriales en manos de capitalistas nacionales y extranjeros que han estriado el excedente hacia los centros. Las clases dominantes de la periferia, dado sus elevados ingresos, las economías subdesarrolladas contemporáneas no pueden atravesar las mismas etapas que las que hoy economías capitalistas industriales avanzan por las condiciones internacionales han cambiado de manera irreversible. El desarrollo económico pleno solo puede darse tras un cambio político radical. Desde mediados de los 70 y durante los años 80 y 90, la economía del desarrollo ha estado dominada por el enfoque neoclásico impuesto por los neoliberales. La teoría neoliberal se fundamenta en dos pilares. El primero, la defensa de la eficacia del mercado como mecanismo de asignación óptima de los recursos, junto con la crítica a la intervención pública en las actividades económicas, por cuanto generadoras de distorsiones. La segunda, la insistencia en las ventajas de una participación plena en el comercio internacional, junto con la crítica al modelo de la industrialización por sustitución de importaciones, que supone restricciones a las importaciones y un claro sesgo antiexportador. Los principales elementos son los siguientes. La creación en que la desigualdad económica es un importante incentivo humano, la creencia en que las operaciones de mercado no intervenidas maximizarán la eficacia y el bienestar económico, la convicción de los beneficios mutuos obtenidos del comercio internacional, la defensa de la mínima intervención gubernamental posible, la continua atención del problema de la asignación de recursos, la continua fascinación teórica por los análisis de equilibrio general y parcial, y la gran importancia asignada a los precios como números que contienen una importante información económica para la asignación de recursos. Durante los años 70 cambió la noción de desarrollo, dejó de tener como objetivo la acumulación de capital para centrarse en la satisfacción de las necesidades básicas del hombre. Debe de estar enfocado en satisfacer las necesidades tanto materiales como inmateriales, asegurando al mismo tiempo la humanización de todos los seres humanos, satisfaciendo sus necesidades de expresión, creatividad e igualdad, así como las de convivencia y permitiéndoles comprender y dominar sus propios destinos. Los elementos de desarrollo alternativo son los siguientes. El desarrollo igualitario, la satisfacción de las necesidades humanas básicas, tanto las materiales como las no materiales. El desarrollo endógeno, un desarrollo que arranque del corazón de cada sociedad, siendo esta la que defina soberanamente sus valores y la visión de su futuro. El desarrollo autónomo, la confianza de cada sociedad en su propia fortaleza y en sus recursos en términos de la energía de sus miembros y de su medio natural y cultural. El desarrollo ecológico, la utilización racional de los recursos de la biosfera con plena consistencia del potencial de los ecosistemas locales y de los límites externos, globales y locales, impuestos a las generaciones presentes y futuras. El desarrollo con la transformación estructural, la creación de condiciones necesarias para la autogestión y la participación en la autónoma de decisiones de todos los afectados por ellas, tanto de las comunidades rurales como urbanas de todo el mundo, sin las cuales el éxito de este desarrollo no podía alcanzarse. Ahora vamos a hablar sobre el libro de Keynes, El retraso de Keynes, un libro escrito por Robert Kiyosaki, donde trataremos de interpretar estos capítulos y haremos un análisis más o menos de lo que trata cada capítulo. Vamos a empezar con el primer capítulo que se titula ¿En qué nos equivocamos? Y más o menos este capítulo habla sobre lo que fue la crisis del 29, los motivos por los cuales se dio y todos esos aspectos. Tenemos claro que en aquel entonces que uno de los fallos es que no se tenía un respaldo, como por
quiebra financiera, un desequilibrio, ya que un grupo de personas sacaron todo su dinero. No recuerdo cuántos fueron más de 100 personas que sacaron todo su dinero y varias empresas dependían de ese dinero, entonces se ocurrió un desbalance del sistema del dinero en el país y ocurrió una crisis financiera. Llegó un punto en el que se circulaba mucho dinero por el país y eso también trae consecuencias como la inflación o la deflación, que ocurría que muchas personas pensaban que eran ricas en ese sentido porque tenían mucho dinero, pero lo que realmente importaba era que se tuvieran bienes y eso trajo la depreciación y bueno, más o menos todo esto conllevó a que el ciclo económico se destruyera por completo. El segundo capítulo se titula El estado actual de la economía y es básicamente cómo es la economía del Estado del mundo. Estamos en un contexto en donde estamos en la crisis del 29 y la Segunda Guerra Mundial, entonces venimos de tratar de salvar la economía y establecer después de todo lo acontecido. Entonces habla de dos escuelas, que es de dos escuelas de Estados Unidos, que mencionan el agua dulce, la agua salada. Bueno, el agua salada son aquellos los que creo que eran más teóricos, los neoclásicos, los que apoyaban más bueno, los clásicos, y los de agua dulce los que apoyaban a Keynes, y que aparte eran más didactas, utilizaban gráficas, modelos matemáticos y todo ese tipo de cosas. Entonces se culpa, entre ellos dos hubo una confrontación. Bueno, ya de que decían que por parte de los keynesianos no tenían un modelo, algo a largo plazo como lo tenían los clásicos. Ellos tenían una teoría a corto plazo y bueno, a comparación de los clásicos que tenían una teoría a largo plazo, entonces esa era la disputa, pero creo que en cuestiones, creo que los clásicos tenían una proyección más a largo plazo, lo que dio que ganaran, bueno, no que ganaran, sino que se quedaran más con la aprobación de diferentes países. El tercer capítulo se titula La vida de Keynes y este es los capítulos no con tanta relevancia en este aspecto de todo lo que conlleva lo que estamos estudiando, pero bueno, la vida de Keynes que podemos explicarla. Habla más o menos de dónde nació, bueno, nació en el año de 1863, era un hombre brillante, venía de una familia, de una gran familia, eh, era un hombre con principios, y se decía que, bueno, él no era economista, y se decía que él era el mejor economista eh, sin ser economista, él era un financiero en sí. Eh, Decían que las personas que cuando hablaban con él se jugaban la vida por sus argumentos que eran muy buenos y bueno, no quería hablar más. Era un filósofo en parte también, donde sus grandes ideas de la economía tenían algo que ver con la filosofía. El capitalismo no era lo mejor, pero él creía que reconstruyéndolo o se trataba de salvar el capitalismo podía ser de gran ayuda para cambiar la sociedad. El cuarto capítulo se titula la teoría económica de Keynes. Keynes desarrolla una teoría que surge posteriormente de la crisis del 29, donde el socialismo decía que era un crecimiento a paso lento, muy pausado, digamos así, y el capitalismo era de las formas para poder hacer crecer al hombre en todos sus aspectos, pero solamente expresando el capitalismo, no así tal como está planteado. Habla de brindar empleo a todos por muy básico que fuera, porque así decía que había una circulación del dinero y evitaba una inflación, una deflación. Entonces también darle los servicios básicos que necesita la gente y esto conlleva la regulación de la economía. Propone como Fondo Monetario Internacional donde si un país entra en crisis, tener como más o menos como un respaldo, más que nada un apoyo por si alguien entra en crisis. Eso era más o menos lo que se explicó. El quinto capítulo se titula Éxito o fracaso. Habla de lo que aporta Keynes en el mundo, pero creo que su idea sí fue un éxito, pero fue un éxito muy temporal, porque se habla de que solamente al parecer su teoría estuvo presente con todo solo unos 10 años, entonces creo que bueno, solo duró unos años, creo que sí fue un éxito, pero no un éxito, ¿cómo se podría decir? A largo plazo, por diversos factores, ya que yo creo que se interpretaron mal teorías,
o también porque se implementaron así muy rápido y yo creo que no era el tiempo correcto para ir implementando las cosas así. El sexto capítulo se titula Keynes y la ética del capitalismo, que es una interpretación de Keynes sobre el capitalismo, que se trataba de ayudar al capitalismo para que así se volviera lo mejor para salvar una sociedad y ayudarla. Hablamos de dos cosas muy importantes que también lo hablamos en clase, que vendría siendo la ética y de la moral, y hasta hablamos de muchos ejemplos, que un ejemplo éticamente las personas buscan trabajo para beneficio propio y moralmente uno toma decisiones que a las personas no les gustan. Uno de los ejemplos podría ser, se puso un ejemplo en el salón de clases sobre copiar en un examen y no, pero nosotros vamos a poner otro ejemplo de una infracción una multa, una infracción, por una infracción. Entonces vamos a poner un ejemplo sería que éticamente no está bien dar la famosa mordida, darle un dinerito al policía para que te lo siga, pero moralmente necesitas darla para llegar a tu destino y evitar la multa, ahorrar tu tiempo y bueno, evitar un buen de cosas que a veces no tienen esa necesidad de estar ahí presente. Entonces, éticamente está mal ante la sociedad, pero moralmente lo tienes que hacer para salvarte, como copiar en el examen. Tú sabes que está mal copiar en un examen, pero moralmente lo necesitas hacer para pasar esa materia. Entonces, bueno, entonces entramos en lo que es la ética y la moral. Y en eso se basa el capitalismo, de darle un apoyo a sus trabajadores, pero sin embargo cambiándolos. Se decía que se cambió por máquinas, lo que fue más o menos lo que fue el ludismo en Europa, que era el cambio de trabajadores por máquinas. Entonces, para aumentar la producción, de lo que es una revuelta y demás cosas, un movimiento. El séptimo capítulo se titula las políticas de Keynes, o las políticas de Keynes, que es un aspecto más que nada filosófico sobre el ser o no ser. En el trato de salvar el capitalismo, pretendía obtener un beneficio propio, y yo creo que Keynes más que nada sí quería obtener, la mayoría de sus teorías por ser un financiero, él quería obtener un beneficio propio, algo que lo que vimos de la moral, un beneficio propio, pero bueno, hablaba de eso, de que todos se debe tener las mismas oportunidades, la libertad de todos acceder a esto, hacer todo esto en uno solo, conformarlo todo y pretender la regularización y la obtención de un beneficio para todos. Y por último, el octavo capítulo se titula Keynes hoy. Este capítulo habla de los ciclos económicos, de las políticas para que no ocurra otra crisis, entender cómo controlar las finanzas y crear políticas y todo lo que habla. Y por conclusión podemos decir que, bueno, después de analizar todas las teorías, lo que propone diferentes autores, nos encontramos con varios, desde los mercantilistas, David, Keynes, Marx, entonces creo que es una gran variedad. Con el regreso de Keynes, analizando su libro, creo que todos proponían y todos estaban en conjunto para un desarrollo económico, pero creo que el desarrollo económico se consigue haciendo una sociedad diversa, una sociedad en la que todos tengan diferentes funciones, todos tengan diferentes tareas. La implicación y la intervención del Estado creo que es importante, pero un Estado que sea justo, un Estado que sea que no hay lo que vemos en México, un sistema de corrupción en la que nos enfrentamos día con día. Creo que se necesita algo más que nada sincero, algo limpio, con transparencia. Entonces creo que el desarrollo del Estado, como también lo vimos en lo que vimos en un capítulo del centro periferia, los países subdesarrollados, los países desarrollados, creo que también eso del intercambio desigual, como vemos en el ejemplo de los países, como aquí en México, las plantas de autos que están aquí en las instalaciones, solo mandan los carros a Estados Unidos, los regresan con los permisos y lo que quieras, y te lo venden, no sé, 3 veces más caro. Entonces creo que es un intercambio desigual, como lo es también el petróleo. Creo que México es un país con bastantes recursos, con bastante
bastantes personas capaces de hacer algo diferente por México, como lo vimos, muchos experimentos, muchos inventos más que nada, que son de mexicanos. Podríamos mencionar muchos en la televisión, muchos de los grandes personas que están trabajando, eh, bueno, son superiores a los, nos ponen en ejemplo, no recuerdo cuál era el ejemplo, pero de unos estudiantes de la UNAM que estaban, que le, que les ayudaban algo a los de la NASA. Entonces creo que México es un país con muchos recursos, no solo de materias primas, sino también de personas que son capaces de enfrentarse día con día. Entonces, si queremos hacer un desarrollo, creo que tendríamos que empezar desde uno mismo, porque sí se puede, también hablaba de otro capítulo donde cada uno tenía que ver la forma en la que tú te desarrollas, tus valores, todo eso. Creo que también esto es un país en el que no tiene muchos valores, pero creo que se puede cambiar. Creo que el cambio